algo que Dios usa y algo que Dios necesita. O sea, Dios usa la música, pero no la necesita. Porque puede ser que llegue a entrar en el pensamiento de una persona que para que la presencia de Dios esté ahí, tiene que haber música. Entonces, póngame algo ahí suavecito, algo así como para, no sé, para que la música nos manipule un poquito o nos ensuavice un poquito. No, no es necesario. O sea, Dios puede convertir una persona mientras que alguien esté gritando, ¿me entiende? Para Dios eso no es imposible. Hemos estado en este tema de la música. El mensaje de hoy se llama el mensaje de la música. Así que creemos que para Dios el tema de la música es un tema importante. Ojalá tengan un lapicero porque van a ocupar un lapicero para llenar la hojita. Bien, vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Así que ahí le van a hacer llegar su hoja. Y mientras tanto, pues vamos a dirigirnos al Señor. Padre bendito, Señor, ayúdanos a tener un corazón de humildad al acercarnos a ti, Señor. Un espíritu quebrantado, humilde. Un deseo, Señor, de poder sujetarnos a tu ley, de poder aplicar tu palabra en nuestra vida. Señor, te suplico que tú nos hables, que tú nos transformes a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, lo primero que tienen que anotar ahí es que Dios es musical. O sea, Dios no solamente le gusta la música, Él toca música, Él interpreta instrumentos, dice la palabra del Señor. Entonces, ahí lo dice, Sofonías 3:17 dice que Él canta. Ahí lo deja bien clarito. Sofonías 3:17 dice la palabra del Señor, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Así que si él ve algo digno de alabanza o algo digno de ser resaltado en nuestra vida, más bien, no algo digno de alabanza, perdón, él va a cantar sobre nosotros, Él se va a gozar sobre nosotros. Y ahí lo vemos a Dios entonando alabanzas, entonando canciones. Por eso decimos que Dios es un Dios que le encanta la música, que es un Dios musical. Primera Tesalonicenses 4:17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ahí está Dios interpretando un instrumento. Una trompeta está siendo tocada y está siendo tocada por Él. Dice que Él descenderá del cielo tocando este instrumento y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, como Dios es un ser musical, cuando nos hizo a su imagen, nos hizo musicales. Creo que tienen que anotar ahí también eso, ¿verdad? Nos hizo musicales. Hay una experta en el ámbito musical, Connie Fortunato. Ella dice que la música ejerce influencia en los bebés aún antes de nacer. En el vientre de su madre, el bebé puede percibir los sonidos. A los 3 días de un niño, a los 3 días de haber nacido un niño, puede reconocer su propio idioma. A los 6 meses de nacido puede aprender a reconocer una sinfonía de Mozart y entenderlo. Toda esa inteligente composición ayuda al niño a organizar sus pensamientos. Puede ser que nosotros no lo concibamos o no pensamos que esto puede ser posible, pero definitivamente es posible.
¿verdad? Yo recuerdo cuando yo llegué al hospital, mi esposa estaba ahí con mi hija Ariana y Ariana estaba viendo hacia mi esposa, estaba dándome la espalda a mí. Yo ese parto me lo perdí. Entonces, donde yo vi a mi esposa, yo le sonreí y donde vi a mi hija, le dije, mi amor. Y ella volvió a ver y se me quedó viendo fijamente. Ella reconoció mi voz y me sorprendió mucho eso. ¿Por qué? Porque los niños pueden discernir esta clase de cosas. Dice ahí el desarrollo de los niños. Tiene que poner ahí, niños, niños. Y luego en el punto número 1 tienen que poner psicomotor. La música va a ayudar a los niños en el ámbito de la coordinación, comprensión, habilidades físicas. Eso es el desarrollo psicomotor. Pero también dice que la música les ayuda en el ámbito, en su desarrollo afectivo. Número 2, tienen que poner ahí afectivo, es decir, emocional. Por eso una música mala te lleva emocionalmente en una dirección equivocada. ¿Por qué? Porque la música es el lenguaje de las emociones. Tercero, en el ámbito intelectual. Los directores de sinfónica dirán que los niños más inteligentes de la escuela están en su sinfónica. ¿Sí o no? Eso van a decir ellos. Ahora, puede ser usted puede decir, bueno, ellos pueden decir lo que quieran, pero no es así. Pero los niños con una inteligencia más allá de la normal van a desarrollar gustos y talentos musicales. La música hace niños más listos, más destacados académicamente. Entonces, ya por ahí estamos dando unas pistas. La semana pasada hablamos que así como no hay una B cristiana y una B mundana, lo que sí hay es lenguaje bueno y malo. Es decir, usted no puede decir que hay una A mala, que hay 22 consonantes malas y 5 vocales malas, y hay 22 consonantes buenas y 5 consonantes buenas, y que con las consonantes buenas y las vocales buenas usted puede hacer composiciones buenas. No, están las mismas letras para todo, para lo bueno y para lo malo, ¿cierto? Todo depende de cómo usted combine las letras. Igual sucede con el arte. Cabe mencionar que el arte es una forma de comunicación que básicamente, consultándolo con un artista plástico, son líneas y círculos. Y con los trazos y rayas y círculos, si yo dibujo una línea, ¿es mala por sí misma? Pues no. O sea, yo no puedo decir, esa línea es pecaminosa, ahí hice una línea. Pero si yo comienzo a hacer, o alguien que tenga mucho talento, que puede ser, no sé si han visto cuadros muy realistas, una persona puede hacer un cuadro muy realista. Es decir, puede comenzar a dibujar a Doña Alba y le hace todo realista. ¿Me entiende? ¿Podría esta persona hacer una, una obra, por decirlo así, pornográfica con su talento? Claro que sí. Entonces, en ese sentido, este artista puede despertar apetitos 100% carnales, ¿no cree? Y aunque las líneas y los círculos son neutrales o amorales, una vez que usted los empieza a combinar, obtiene cualidades morales. Me refiero de que esa obra de arte puede expresar algo bueno, algo positivo, o puede expresar algo malo y algo vulgar, ¿ya? Si eso es cierto en el lenguaje y es cierto en el arte por un tema racional y lógico, es cierto en la música. Yo dije la semana pasada, no hay un do menor cristiano y un do menor pagano. Lo que sí hay es composiciones buenas y composiciones malas, dependiendo de cómo usted disponga las notas, las melodías, los ritmos y los silencios. Notas individuales son neutrales y amorales. Sí, pero notas conjuntas mezcladas con intencionalidad serán notas con cualidades morales. Por eso,
Ya como hablé la semana pasada, ya escucho a algunos diciendo no hay música buena ni hay música mala. No, yo no sé si me di a entender ahorita con este caso. O sea, usted puede hacer algo intencionalmente, escribir algo bueno y con las mismas letras que usted usa, usted puede escribir algo malo. Usted puede dibujar algo bueno o puede dibujar algo malo. Generalmente cuando yo entro a los baños de algún lugar, los dibujos que hay siempre son malos. Nadie pone ahí un chiquito abriendo la boca diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿me entiendes? Siempre son puros dibujos vulgares. Entonces, si tienen talento para hacer algo, no podrían dibujar algo bueno, pero dibujan algo malo. En ese caso, las líneas y el dibujo entonces comporta algo que no es cristiano. Y si no es cristiano, si no glorifica a Dios, ahora, haciendo la salvedad que hicimos la semana pasada, la patriótica costarricense no es buena ni es mala, el himno nacional no es bueno ni es malo. Hay algunas canciones así, ¿verdad? Si usted dice, ¿cuál es Baby Shark? ¿En dónde entra? Bueno, seguramente en el medio, ¿me entiende? Y hay que hacer esa salvedad, por supuesto. Pero como estas expresiones de arte tienen comunicación, entonces tienes comunicación que es buena o mala. El significado de la música es la música misma, no la letra. Se entiende aún mejor la música que el lenguaje mismo. ¿Por qué? Porque el lenguaje puede ser, nuestro lenguaje, digo, de forma hablada, puede ser confuso. Si yo les digo a ustedes qué significa la palabra vino, ¿qué significa? ¿Qué significa vino? ¿Sí? Vino puede ser un color, puede ser el verbo de venir, puede ser un fisgón, un chepito, ¿verdad? Es decir, puede ser muchas cosas. Usted tiene que poner las palabras en contexto. La música no hay que ponerla en contexto. En el momento que usted la escucha, ya ese es el significado que tiene. Si usted tiene un contexto, puede ser varias cosas. Que alguien llegó, una bebida, una actitud de fisgón, lo que sea. Con la música no pasa eso. Bien, ahí hay algunas cosas que podemos leer. A menudo vemos, dice en su hoja, una conexión entre la música y la actividad del Espíritu Santo en la Escritura. Ahora, no se confunda, como la lección se llama el mensaje de la música, puede ser que usted piense que me estoy enfatizando en la letra. No, en realidad me estoy enfatizando en la música. O sea, en el ritmo, en el sonido que usted percibe en la música, no en la letra. Dice aquí, mucho antes de que fuera rey, un joven David consoló a Saúl mientras tocaba su lira o su arpa. Primera de Samuel 16:23, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, esto era un demonio. Cuando el espíritu malo, cuando el demonio estaba haciendo estragos en Saúl y afectaba sus emociones, afectaba su físico, afectaba todo su desempeño. David dice, tocaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. No habla de que David cantaba. La Biblia no dice que David estaba cantando, simplemente la música estaba teniendo un efecto. Vi un científico donde ponen una música a la par de una, no sé, de un de un, ¿cómo es? De un microscopio y se veía donde las células iban muriendo por la música que ponían. Dependiendo de la música, así reaccionaban esas células, ¿ya? La semana pasada yo hice una pregunta, si la música en sí, sin letra, puede ahuyentar espíritus malignos, ¿otro tipo de música puede atraerlos? Pues yo digo que la respuesta es muy obvia, ¿verdad? Eliseo dice en la Biblia que no fue capaz de profetizar hasta que un músico fue traído dentro de la habitación y empezó a tocar, sinónimo de tañer. Segundo de Reyes 3, 14 al 16.
Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos. Segundo de Reyes 3:14. En cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Algo así estaba pidiendo como lo que pidió Saúl. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. O sea, bajo la influencia de la música, le cayó la unción, por decirlo así, le cayó la inspiración, le vino la ayuda del Espíritu de Dios para poder decir lo que él debía decir. Los profetas del Antiguo Testamento eran acompañados regularmente por instrumentos musicales, dice el tercer parrafito, Primera de Samuel 10:5. Primera de Samuel 10:5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Y ellos profetizando. Primero de Crónicas 25:1. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán, de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue. Hermano, la música tiene algo en particular. Yo he estado en servicios donde está la música sonando y estamos cantando y está la música ahí de fondo y no sé, da algo que usted dice, aquí yo estoy, yo me voy a entregar a Dios, no sé, da algo. La música lo mueve a uno. Los muros de Jericó cayeron ante el sonido de las trompetas y gritos. Eso dice Josué 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Ahora vamos a saltarnos el último parrafito, bueno, donde se nos dice que ser llenos del Espíritu Santo resulta en el canto de salmos, himnos y canciones espirituales. Nunca se me olvida una vez que don Josué me dijo algo, que él fue a un concierto donde llegaba un grupo cristiano. Eran dos muchachos, creo, ¿verdad, don Josué? Y que cuando se pararon en la tarima, ¿verdad? Así con su particular, no sé, vestimenta y todo lo demás, y estaban ahí en la tarima y todas las muchachillas cristianas, adivine qué es lo que decían. Usted dice, a ver, ya eso no suena que sea tan cristiano si la música que vienen cantando los mueve a esto, ¿me entiende? Es muy difícil que se paren ahí a cantar porque él vive y más bien tal vez las chiquillas van a decir, creo que me equivoqué, ¿qué lugar es este más? Porque tal vez, no sé, no les parezca tan agradable. Ahora, en realidad, digámoslo así, el texto que sería lema es Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable a Dios. Las canciones que a uno le gustan, no necesariamente le gustan a Dios. Ya yo me acuerdo de muchas canciones que a mí me han gustado mucho y yo ahora pienso, ¿qué de Dios tiene eso? ¿Cuánto le agradaría a Dios? ¿O cuán avergonzado estaría de que las pusieran aquí y que usted dijera, esa canción le gustaba? No, hombres, qué terrible, qué canción esa más fatal. Ahora, hay una diferencia entre que la música sea algo que Dios usa y algo que Dios necesita. O sea, Dios usa la música, pero no la necesita. Porque puede ser que llegue a entrar en el pensamiento de una persona que
para que la presencia de Dios esté ahí, tiene que haber música. Entonces, póngame algo ahí suavecito, algo así como para, no sé, para que la música nos manipule un poquito o nos ensuavice un poquito. No, no es necesario. O sea, Dios puede convertir una persona mientras que alguien esté gritando, ¿me entiende? Para Dios eso no es imposible. Bob Kauflin, que es uno de los músicos más, digamos, sobresalientes en la actualidad, dijo así: los músicos cristianos deben ser especialmente cautelosos. Pueden crear la impresión de que Dios está más presente cuando hay música que cuando no, que la adoración es más posible con música que sin ella, y que Dios posiblemente podría depender de su presencia antes de aparecer. Bueno, parece que ese texto que acabamos de leer o ese párrafo contradice todos los versículos que acabamos de leer, pero en realidad no es así. O sea, no es, es buena y Dios la usa, pero no es que Dios la necesite sí o sí. La música reflejará una filosofía. ¿Han escuchado el término música de plancha? ¿Han escuchado este término? Música de plancha. Es decir, música de plancha es como decir música bien movida mientras que usted está con todos los chunches, usted pone música que la mueva, ¿verdad? Usted, como decir, ocupa estar pellizcada. Entonces, ahora uno pasa por un bar y yo no sé por qué, pero en los bares siempre suena como la misma canción. Hay una canción que yo paso y escucho y qué pena que de mí te enamoraras. Y yo, pero esa canción suena en todos los bares, la pusieron en todos los bares. Y usted dice, sí, es que la música transmite una filosofía. Ya usted entra a la librería internacional y siempre hay música clásica. Usted entra a Zara o a Forever 21 y hay música más como y usted, digamos, eso es como para que compre. Usted entra a un supermercado, no sé, entra a automercado, es una música súper tranquila, igual que si usted entra más por menos. En Palí hay una música más movida, es como compre y salga, ¿verdad? Porque aquí es más rapidito. Es decir, hermanos, no podemos quitar el hecho de que la música refleja una filosofía. En un club nocturno también hay cierta clase de música que refleja, por supuesto, su filosofía. Nuestra música sagrada refleja nuestro concepto de Dios. Si usas música majestuosa es porque consideras que Dios es majestuoso. Música sentimental indica que crees en un Dios sentimental, que es un anciano y que debe perdonarlo absolutamente todo. Música pop. Usted se imagina a Dios ahí, sí, como con una barba, pero con lentes, no sé, Ray-Ban, ¿me entiende? Y usted se imagina a Dios de cierta manera según la música que están poniendo. Ah, un especialista, me di cuenta que ese señor murió este año. Se llamaba Frank Garlock. Él dijo, la música comunica en una escala superior. Música va más allá de los hechos a los instintos y comunica diferente. La música no tiene que pasar por el sensor del cerebro antes de llegar al corazón. Las palabras sí. Usted va escuchando las palabras, usted escucha las palabras primero con el cerebro. Bueno, primero con los oídos. De los oídos se van al cerebro. Del cerebro, si eso le interesa, se va al corazón. ¿Sí me voy a entender? La música no pasa todo ese proceso. La música de una vez se va a todas las terminaciones nerviosas que tiene el ser humano, de una vez se va al corazón. Por eso se llama el idioma de las emociones. Un fa sostenido no tiene que considerarse en la mente, pega directamente y es por ello tanto más poderoso. Lo que dice es que sin que lo analices en tu mente, pega directamente en tus sentimientos y te alcanza en un nivel que no puede ser alcanzado de ninguna otra manera.
la música tiene ese poder. O sea, ¿cuántos recuerdan algún anuncio de los 80s o los 90s por la música? Yo me acuerdo que me encantaba un anuncio de galletas tipo que decía, seguiré intentando todo tipo de cosas. Y yo escuchaba esa canción y yo, voy a comprar tipo. O sea, la canción jala. O usted recuerda las series de antes, pues por la música. Yo veía una serie que me encantaba, Hickley Kipley ya llegó, sus historias a contar. Y la música, yo escuchaba esa música y una vez salías en carrera para ver la serie. La música puede ser que yo no recuerde un mensaje de 1980, una predicación, un devocional, no recuerdo, pero podría cantarle canciones seguidas. Una de las canciones que yo me avergonzaría tal vez decirles, pero que me la aprendí así en 2 días, un día, no sé, era una que, no, mejor no la digo porque después Pero así yo creo que cuando ya yo tenga, si Dios me permite llegar a los 82 años que alguien pidió por mí, ¿quién fue? Ah, me voy a acordar de esa canción y la voy a poder cantar porque la música tiene esta facilidad, ¿ya? ¿Cuánto cuestan 30 segundos de publicidad en el Super Bowl? Ahí dice, 30 segundos costarían exactamente entre 6 y 7 millones de dólares. Y generalmente a esos anuncios se les pone música. ¿Por qué generalmente los anuncios se les pone música? Porque, repito, la música va directo. Entonces la música puede estar comunicando majestad o la música puede estar comunicando inmoralidad. Ahora, realmente la gente va a ir a hacer lo que escucha en la música. La música ahora cada vez es más sucia. Hace poco salió una canción que se llama Felices los Cuatro. Y usted dice, o sea, antes es cierto, la música era mundana, pero usted escuchaba boleros y cosas así. Las canciones, no sé, eran más puras, eran más limpias. Ahora está en una competencia de cuál dice la tontera más baja y más sucia y el que la dice es el más. Ahora la gente va a ir a hacer eso que ve en la pantalla. Inmoralidad en la pantalla produce inmoralidad en la vida real. Inmoralidad en la radio produce inmoralidad en la vida real. Los magnates de la prensa dicen que no. Si no crees que afecta a la gente, asómese por la ventana, por su ventana, por la ventana de su casa. Si usted no cree que eso afecta a la gente, está afectando a la gente. Si los cantos los proclama la gente, lo va a hacer. La misma gente de la televisión que insiste que la gente no va a ir a hacer lo que dicen sus programas, también insiste que la televisión altera la conducta adquisitiva del público. O sea, pacte con nosotros, anúnciese con nosotros. ¿Por qué? Porque usted va a vender, va a vender, va a vender. No importa que el anuncio dure 30 segundos, se van a incrementar las ventas. ¿Por qué? Porque la gente ve las cosas y va y las hace. Es decir, el desenfreno sexual en Estados Unidos entró con los hippies y todo esto. Y la música jugó un papel muy fundamental en ese movimiento y las drogas y el sexo y todo eso. Dígame, dice la gente, ¿dónde dice que no se pueda tocar o escuchar rap, rock, reggaetón, trap, electrónica? ¿Dónde dice en la Biblia que eso no se puede? Hermanos, hay que ser ecuánimes. La Biblia no dice no fumarás, ¿verdad? No dice eso. No habla de nada de drogas o de cortarse con navajillas. Un día una persona me escribió y me dice, pastor, ¿qué hago? Es que vieras que a mí me encanta cortarme con navajillas. Entonces, y hay personas que trabajan en esa área y a mí me lo han dicho, cada vez hay más gente así. La Biblia no dice nada de eso hasta donde yo sé. ¿Me entiende? Entonces,
Pero la Biblia sí dice en Corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, no tiene que decir no se corte, no tiene que decir no se drogue, no tiene que decir no fume. Simplemente dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Como este templo. Yo me imagino que si usted ve, no sé, a algún chiquito o alguna de mis hijas agarrar una silla y quebrar una ventana de esas y tirar los parlantes, ¿me entiende? Algo va a suceder, alguien se va a enfadar. ¿Por qué? Porque este lugar no es de ese niño, le pertenece a Dios. Hebreos 5:14, la Biblia nos da algunos principios, algunas pautas a seguir. Y Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, esta palabra uso es práctica o hábito, tienen los sentidos ejercitados. Marque esa palabra, ejercitados, y tiene que apuntar la palabra griega, es la palabra gumnazo. G-U-M, M de mamá, N de natilla, A-Z-O. Gumnazo. ¿A qué le suena? Mala pregunta. Los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A veces yo he visto a mis hijas viendo un video donde sale un hombre pintándose de mujer. Entonces, ellas tal vez, pero ¿qué tiene de malo eso? Para mí tiene de malo, claro, yo no quiero que usted vea eso. Las mujeres se pintan, no los hombres. No doy a entender, yo quiero que ellas tengan clara esta perspectiva. Sí, les hemos enseñado desde pequeñitos, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, papá es hombre, hombre, mamá, mujer, mujer. Es distinto, es totalmente distinto. Entonces, ellas no tienen los sentidos ejercitados. No pueden ver qué es bueno y qué es malo. Todavía no. Pero si fueran sus sentidos ejercitados, esta palabra tiene los sentidos ejercitados, significa disciplinados, entrenados para discernir el bien y el mal. Yo fui al gimnasio con Juanjo, con don Andrés, fuimos con don Andrés y yo grabé un video. Y a mí me da tanta risa porque yo decía, yo voy a moverme como don Andrés. Y luego vi el video y yo decía, Dios mío, este video lo voy a borrar de una vez, qué vergüenza. Y borré el video, ¿por qué? Porque obviamente eso requiere mucha práctica. Usted dice, ay, tan fácil, nada más moverse, es decir, muévase nada. No, se ve uno todo vacilón, parecía un Teletubby. ¿Me entiende? Yo ahí moviéndome y yo decía, Dios mío, no puede ser, de verdad. Pero si usted practica, practica y practica, pues en algún momento seguramente lo podrá hacer. ¿Verdad? Juanjo me decía, don Andrés nos puso ahí a hacer, ¿cómo decir? Lagartijas. Y don Andrés saltaba, dice, y saltaba un poco así. Y yo, y Juan, ¿usted no saltaba? Sí, sí saltaba, pero como así. ¿Verdad? Obviamente hay que tener los sentidos bien ejercitados. Hay que entrenar, disciplinar. 1 Timoteo 4:7 dice la palabra, ejercítate, ejercítate, ejercítate. ¿Cuál es la palabra original? Griego, adivine. Gumnazo, perdón. Disciplínate. Sí es tildado. Sí es tildado al final. Gumnazo. Por la palabra original sería disciplínate para la piedad. Gumnazo también. De ahí viene la palabra gimnasio. Y este lugar alude a un término específico. ¿Cuál? O sea, el gimnasio habla de un término específico. ¿Cuál es ese término? Disciplina.
Disciplina. Es un lugar donde te disciplinas para poder lograr lo que quieres hacer o lograr. En Hebreos 5:14 dice que debemos disciplinar nuestros sentidos para la piedad, para no ser torpes al discernir entre el bien y el mal. Segunda de Pedro 2:14 dice que uno puede disciplinar en un sentido equivocado. El corazón puede ejercitarse en la codicia. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado. Tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Sabe cuál es el verbo original de habituado? Gumnazo, también. Es decir, se puede habituar tanto a hacer lo malo o entrenar para hacer lo malo como para hacer lo bueno. Dios quiere que disciplinemos los 5 sentidos. Dios quiere que usted discipline su vista, claro, ¿sí o no? ¿Y cuesta? Dios quiere que usted discipline su gusto. ¿Cómo cuesta decirle que no a un montón de comida, sí o no? ¿Sí o no? Disciplinar la boca, el gusto, cuesta horrores. Pero estamos hablando del oído. Del oído. Ahora, puede ser que usted se meta a internet y pregunte, ¿hay solo 5 sentidos? Y la mayoría de sitios dicen que no hay solo 5 sentidos. Por ejemplo, el equilibrio es visto como un sentido. Usted dice, ¿cómo se le... o sea, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio es un sentido. El hambre es un sentido. La sed, el dolor interno, la necesidad de vaciar la vejiga. Usted sabe que está corroborado que los videntes y no videntes pueden practicar la ecolocación que hacen los murciélagos. O sea, usted hace un sonido con la lengua y dependiendo de dónde rebote el sonido, usted puede saber que hay algo cerca o no, o puede hacer un chasquido con los dedos y puede saber si hay algo cerca o no. Lo practican principalmente personas no videntes, entonces cambian el sentido de la vista por el de la ecolocación. Alguien dijo que el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Por qué? Porque es un sentido sumamente ligado al discernimiento, que es propiamente un sentido espiritual. Entonces, hermanos, ¿qué estoy queriendo decir con todo esto? No sé si lo entiende, pero si usted puede agudizar sus sentidos espirituales, yo creo que va a ser más selectivo con la música. Va a ser más selectivo con la música. O sea, no es, vieras qué buena música, pastor, la que quiero cantar en el festival de alabanzas, que no me digan en la esquina pecador. Y es que esa es buenísima, esa, de, no sé. Y son las mismas canciones del mundo con letra cristiana. Y ahora casi no lo hacen, pero antes lo hacían muchísimo. A ella le gusta leer la Biblia, le gusta leer la Biblia, a ella le gusta leer la Biblia. Y usted dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser, pero sí puede ser. Hermanos, no, así en serio, ¿ya alguien la ha escuchado? Para que no piensen que yo estoy inventando. Porque veo caras así como de, no, usted se lo está inventando. No, es en serio, sí sale. No, tampoco soy productor. Dios quiere que disciplinemos nuestros oídos. Es tan importante que Romanos dice que la fe es por el oír. Ok, tienen que anotar ahí por el oír. Y las referencias al oír son mínimo 1500 en toda la Biblia. 1500. Tienen que anotar ahí. Usted busca cualquier concordancia acerca de oír y están ahí 1500. Son mucho más referencias al cielo, al infierno, al dinero, a la fe, al arrepentimiento. O sea, son demasiadas referencias. La fe no viene por el ver, ni por el tacto, ni por la experiencia. La experiencia o el tacto, como Tomás, lo pueden confirmar, pero solo la palabra oída de Dios puede producir fe. Oh, yo tuve tal experiencia, dice alguien, y eso destruyó mi fe. No, solo una falta de la palabra de Dios puede destruir mi fe, porque la experiencia
Porque si la experiencia puede destruir la fe, los creyentes de Nigeria, Sudán, Ucrania no tendrían fe. Al contrario, tienen una fe más fuerte porque es oír la palabra de Dios lo que produce fe. A Cristo se le llama como el verbo. El verbo es lo que oyes. A Juan el Bautista se le llama la voz. ¿Por qué? Porque es lo que oyes. El sonido influye en su totalidad al ser humano. ¿Ha visto usted o más bien ha escuchado un trueno caer y usted lo agarró desprevenido? La vez pasada cayó un trueno que a mí se me quedó el corazón en la mano. Usted dice, si está lloviendo, pues sí hay truenos, pero ese cayó así de la nada. La vez pasada explotó un transformador frente a mi casa y eso no tiene que pasar por la mente, no entra directo a los nervios y mi esposa, amor, está bien, mi esposa casi ni saltó, yo fui el que más saltó. Los sonidos influyen en su totalidad al ser humano. Ahora vamos a ir finalizando con esta frase, tal vez no está ahí en sus hojas, pero usted podría apuntar la idea. La manifestación de la estatura, madurez y discernimiento de un cristiano no es lograr tomar la mejor decisión cuando se trata entre lo bueno y lo malo, sino cuando debe declinarse entre lo bueno y lo mejor. ¿Sí me voy a entender? O sea, generalmente un buen cristiano no se está decidiendo entre lo bueno y lo malo. Generalmente un buen cristiano se está decidiendo entre lo bueno y lo que es más bueno. ¿Sí me voy a entender? Si usted se está decidiendo entre lo bueno y lo malo, entonces tiene que ejercitar más sus sentidos espirituales, porque ejercitándolos usted puede discernir entre lo bueno y lo malo, pero cuando está más arriba, está escogiendo entre lo bueno y lo más bueno. La batalla del creyente maduro es esa. Vamos a finalizar diciendo Marcos 4:24 les dijo también, mirad lo que oís. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuiden lo que escuchan. Fíjense bien en lo que oyen. Pero va un paso más allá. Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís. O sea, usen el discernimiento cuando escuchen el sonido. Hermanos, yo pongo las emisoras cristianas y sí las pongo, diferentes emisoras cristianas. Pero si yo escucho una canción más mundana que una emisora mundana, escucha emisoras mundanas, no. O sea, es que se escuchan en todo lado las canciones. Pero si usted escucha una canción más mundana que una emisora mundana, cámbielo. ¿Por qué? Porque lo que le está comunicando es exactamente lo mismo que la canción mundana. ¿Sí me voy a entender? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que prima la recepción de su cuerpo, de su mente, de sus neuronas, de todo, de sus nervios, no es la letra, es la música. Ejercítate, disciplínese, o más bien en la segunda rayita, ya ahí al final, discipline, entrene. O sea, yo sé que les hizo gracia eso de Teletubby, ¿verdad? Pero a veces escogiendo música podemos parecer un Teletubby. Es decir, no, es que está buenísima, esa canción está buenísima. A ver, ¿bajo qué parámetros? No, es que la música está súper chiva, está súper pegajosa, está súper aquí, súper allá. ¿Recuerda esa argollita que dice aquí, lo haría Jesús? O sea, si Jesús tuviera un iPod, un, un Discman, un Walkman, no, ya no, ¿verdad? Si tuviera, no sé, unos iPods, unos, no sé cómo se llaman esas cosas, estaría escuchando esa música. Ay, don Isaac, fijo que sí, porque Jesús es cool. O sea, tenemos que estar bien seguros. Efesios 5:10.
¿Para qué debemos habituar nuestros sentidos, entrenarlos, disciplinarnos? Para comprobar lo que es agradable a Dios. Efesios 5:10. Comprobar lo que es agradable a Dios. Ya, ojalá que usted sea muy sincero con usted mismo como yo lo he sido. Me gusta música que no es nada cristiana. Y salen las canciones y son llamativas y, o sea, obviamente los que las hacen saben qué hacer, saben cómo hacerlas, saben cómo unir las notas, los silencios, los ritmos, todo para hacer algo atractivo. Pero eso que es atractivo no significa que Dios quiere que yo me dedique a escuchar esa música. ¿Por qué? Porque lo que yo escucho tarde o temprano lo voy a hacer. ¿Sabe? Hoy escuché algo en la radio. El periodista le preguntó, ¿y qué ha pasado con el diablo? Es un narcotraficante que le dicen el diablo aquí en Costa Rica, no sé si lo han escuchado. Entonces, el del OIJ dice, disculpe, don Randall, la verdad es que no nos interesa hacerle propaganda a ese tipo de personas. No voy a referirme a eso. ¿Por qué? Porque entre usted más hable del diablo y de los Pablos Escobar y de este tipo de personas, más gente va a querer ser como ellos. Y aunque usted no lo crea, hay gente que anhela ser como ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque se meten, porque leen, porque escuchan, y les llama la atención. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la fe es por el oír, tanto lo bueno como lo malo. Si usted escucha cosas, se expone a cosas incorrectas, va a estar más cerca de hacer eso que dice esa canción. Si usted escucha música correcta, estará más cerca. Puede ser que usted diga, eso que está diciendo la canción es difícil de hacer, pero estará más cerca de hacerlo, porque la música lo va a mover a hacerlo. Padre Celestial, por favor, ayúdanos a ejercitar nuestros sentidos para que estén bien entrenados en el uso del bien y del mal. Por razones humanas, carnales, hay música que nos gusta mucho, que nos llama mucho la atención, pero Señor, te pedimos la ayuda tuya para saber, no escoger entre lo bueno y lo malo, para saber escoger entre lo bueno y lo más bueno, y que podamos tomar el camino más alto. Por supuesto, Señor, sin caer en la línea propiamente de un legalismo, donde vemos a Satanás en absolutamente todo. Pero Señor, de verdad ayúdanos a ser mucho más cuidadosos y no simplemente escuchar, sino comprobar lo que es agradable a usted. En el nombre de Jesús, amén y amén.